comenzar por el equivalente de la máquina sincrónica. Esa máquina sincrónica habíamos dicho que está conectada a una carga o el equivalente de un sistema de potencia. Y ese sistema de potencia le va a exigir básicamente qué condiciones debe cumplir el generador para mantener la estabilidad. ¿Ya? Entonces, físicamente nosotros vamos a tener variabilidad de potencia activa, potencia reactiva, voltaje y frecuencia, que le vamos a entregar al generador. Ya, voltaje y frecuencia aquí ya dependerá mucho de si nuestro sistema está conectado a una barra infinita, que sería valores constantes, o si estamos funcionando como una isla, podemos tener variabilidad. Entonces, la idea del regulador en este caso va a ser que al ingreso de la máquina sincrónica tengamos una variación ya sea de velocidad mecánica en el eje o el torque mecánico aplicado a la máquina, para que en función de esas variables nosotros podamos cambiar de condición de funcionamiento, ¿ya? Aumentar o disminuir la potencia o la frecuencia de nuestro sistema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya como está dispuesto un regulador de velocidad, nosotros vamos a dividirles en dos partes. Ya, de la misma manera que habíamos hecho el regulador de voltaje, a través de una componente lógica, VCO, y una componente física, excitatriz, vamos a hacerlo en este caso a través de una componente lógica y física, que le vamos a conocer como VCU, y una componente netamente física, que va a ser la turbina. Ya con el objetivo de generalizar cómo sería la configuración de un regulador de velocidad genérico, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, vamos a tener un elemento PCU y un elemento turbina. ¿Ya? Entonces, el PCU es un acrónimo de Power Control Unit o unidad de control de potencia. Es básicamente el conjunto de elementos que me determinan qué cambio se debe producir en el funcionamiento de la máquina. Ya siguiendo la lógica que habíamos visto en el regulador de velocidad, de voltaje, perdón. Ya, entonces para esto nosotros tenemos que comparar al menos dos variables. Una de las variables es el punto de funcionamiento de la máquina, que viene dado por la velocidad mecánica, y otra que sería la velocidad en el punto que debería estar la máquina, es decir, la referencia. ¿Ya? Entonces, para esta comparación podemos tener tres posibles resultados. Uno en donde la velocidad mecánica sea mayor a la velocidad de referencia, la velocidad mecánica sea menor a la velocidad de la referencia, o la condición de igualdad. ¿Ya? Entonces, en función de esa comparación, nosotros sabemos qué es lo que se debe producir. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos una velocidad de la máquina mayor a la que debería tener, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere decir? Que estamos produciendo más de lo que el sistema necesita. ¿Ya? ¿Es un estado deseado o no deseado? No deseado. No deseado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se debería corregir? Disminuyendo ¿qué? ¿Cómo cambio la velocidad de la máquina? Entrega de recurso primario. Exactamente, modificando el recurso primario. Y ese recurso primario va a depender del tipo de central. Si yo tengo una central hidroeléctrica, por ejemplo, de embalse, lo más probable es que esa velocidad sea modificada a través de compuertas. Si yo tengo una central de
pasada, y con una turbina tipo Francis, por ejemplo, que es el caso que vamos a analizar, sería con unos inyectores y deflectores. O si es una central térmica, por ejemplo, dejando pasar más o menos vapor a la turbina, más o menos combustible para generar recurso primario. ¿Ya? Entonces, como es un estado no deseado, ¿qué es lo que debería hacer? Disminuir el paso del recurso primario. Entonces, si le entrego menos agua al generador, va a bajar su velocidad y por lo tanto tratar de igualar. Luego, si yo tengo una velocidad mecánica menor a la velocidad que debería tener esa máquina, ¿es un estado deseado o no deseado? No deseado. No deseado. ¿Cómo corrijo la diferencia? Entrega más. Entregar el paso del paso. Ya, entonces en este caso yo debería aumentar. Entonces, tiene que aumentar. Ya, y finalmente, si yo tengo la igualdad, la velocidad mecánica igual a la velocidad de referencia, ¿es un estado deseado o no deseado? Deseado. Deseado, ¿cierto? Aquí ya llegamos a la estabilidad del sistema. Por lo tanto, ¿qué acción debería cumplirse? Mantener. Exactamente, mantener el paso del recurso primario. Listo, entonces la lógica que va a seguir nuestro controlador es esta. Ya de esa manera determina si aumenta, disminuye o mantiene el paso del recurso primario. Esquemáticamente, ¿cómo nosotros llegamos a tener esa lógica? ¿Ya? La velocidad mecánica o la frecuencia, dependiendo de las necesidades, va a ser un resultado de la máquina sincrónica. Y para poder comparar, siempre vamos a tener la referencia. Ya, entonces en temas de modelación, ya vamos a tener un esquema bastante parecido al regulador de voltaje, solo que cambiando diferentes variables. Ahora, internamente el comportamiento de cada uno de los controladores, aquí sí vamos a tener muchas más diferencias. Y es principalmente por el hecho de los elementos físicos que intervienen en la realidad. ¿Ya? En el caso del regulador de voltaje, nosotros la mayoría de elementos que componen los sistemas físicos como tal son electrónicos. ¿Ya? Entonces tenemos equipos que me permiten hacer la medición, que son electrónicos. Tenemos computadoras que nos permiten hacer las comparaciones y tomas de decisiones, que son elementos electrónicos. ¿Ya? Es decir, el VCO en su mayoría tiene únicamente componentes computacionales, básicamente. ¿Ya? Es un computador. ¿Ya? En el caso del cambio, ¿cómo se produce el cambio? Aquí nosotros tenemos varias posibilidades, en el caso de la excitatriz. ¿Ya? Pero en la mayoría de centrales modernas, la excitatriz o la señal DC que necesita producir la excitatriz es muchas veces a través de elementos de electrónica de potencia, ¿ya? Como pueden ser rectificadores con diodos, que sería el caso más simple, o si no con puente de tiristores, que sería lo más común, ya que al final siguen siendo elementos electrónicos. Por lo tanto, los cambios electrónicos demoran mucho tiempo o poco tiempo en producirse. Más tiempo. Cambios eléctricos. Menos. Menos tiempo. Menos tiempo. Es como que si yo quisiera prender o apagar la luz. Si yo apago, es casi que automático. Y si prendo, es lo mismo. En el cambio del regulador de velocidad, aquí ya no es tan simple porque van a existir muchos elementos mecánicos.
Ya, eso quiere decir que yo voy a tener actuadores, voy a tener servomotores, voy a tener elementos que tienen que cambiar de una posición a una posición B. Eso quiere decir que yo ya no voy a tener solo cambios electromagnéticos, como una variación en el voltaje, en la corriente, sino una variación electromecánica. Ya, la parte eléctrica es con respecto a las computadoras que se necesitan, igual para la medición, para la toma de decisiones, y la parte mecánica es cómo llevar a cabo el cambio que se ha determinado. ¿Ya? Entonces, para tener un esquema y una idea de más o menos qué es lo que debe considerarse durante la modelación, veamos cómo se hace la regulación de velocidad en un sistema real. Ya, específicamente enfocándonos en la central de Coca-Cola Sinclair. Ya, entonces, ustedes han ido tal vez a una gira técnica, algunos, la mayoría. Sí, ¿verdad? Entonces, lo más probable, si es que se han ido de gira, es que haya sido una hidroeléctrica. Entonces, ¿cómo está dispuesta la hidroeléctrica? Por lo general, en las cercanías de ríos. Ya, no al lado, sino en las cercanías. ¿Por qué? Porque básicamente, si nosotros empezamos por el cauce del río, ya que tiene, supongamos, esta dirección, no es que normalmente aquí ponemos la central y dejamos que siga el río. Ya, eso por lo general sería una central de pasada, pero tampoco es esa lógica. Lo que se tiene en realidad es un conjunto de infraestructura civil que me permiten desviar el cauce del río, haciendo que el agua no siga su curso, sino que vaya a través de tuberías, a través de túneles. Y ese conjunto de infraestructura civil lo que me va a permitir básicamente es llegar a un punto en donde yo tenga diferencia de altura. ¿Ya? Entonces, en el caso de los ríos, la mayoría de veces tenemos ríos con mucha agua, pero con bajas velocidades. Eso quiere decir que puedo tener mucha energía potencial, okay, gran cantidad de agua, pero muy poca energía cinética, no se mueve demasiado rápido. ¿Ya? Y lo que yo necesito para poder hacer una conversión de energía mecánica a energía eléctrica, necesita ser energía cinética, ¿ya? Transferir movimiento del agua hacia el rotor de la máquina. Entonces, para esto, esta obra lo que se va a encargar, aparte de desviar el cauce del río, es permitir instalar algo que se conoce como tubería de presión. Y esa tubería de presión es la encargada justamente de generar una diferencia de altura. Y cuando yo tengo diferencia de altura por gravedad, todo el agua que llega empieza a caer con mayor velocidad. ¿Ya? Y de esa manera yo gano energía cinética. ¿Ya? Entonces, hasta aquí nosotros debemos considerar el hecho de que estamos utilizando un fluido. Entonces, el agua, si es que yo necesito mayor cantidad, bueno, puedo hacer una regulación desde la parte de abajo o puedo hacer una regulación desde la parte de arriba. ¿Ya? Supongamos que aquí yo tengo una compuerta que me permita abrir o cerrar el paso del agua. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo esto está cerrado y yo quiero abrir para que llegue agua a la turbina, es como tener una manguera larga, ¿ya? En nuestras casas. Si yo quiero tener agua disponible en el extremo de la manguera, ¿qué es lo que tengo que hacer? Abrir la llave en el otro extremo. Si yo abro, inmediatamente tengo agua en el otro extremo. No es cierto, se demora un corto periodo de tiempo hasta que llegue. Y si quiero frenar el paso del agua, cierro la misma válvula, entonces automáticamente deja de salir el agua. No. Ya a nivel de una central ocurre algo bastante parecido. Tengo que considerar el tiempo en el cual yo dejo pasar el agua y llega a la parte de abajo. Entonces en la parte de abajo por lo general nosotros vamos a tener una válvula y un conjunto de elementos que me van a igual limitar o permitir el paso de agua o no
hacia la turbina. Entonces aquí les puedo mostrar una gráfica que creo que les va a permitir entender de mejor manera. Antes de llegar a la turbina, por lo general nosotros tenemos elementos como estos. Ya, primero sería una válvula que me permite frenar o dejar pasar el agua antes de que llegue a la turbina. Y esta válvula normalmente se utiliza para trabajos, por ejemplo, de mantenimiento o reparaciones. ¿Ya? Básicamente lo que se cierra aquí es el paso del agua y todo esto se vacía para que las personas accedan a realizar los mantenimientos, los recambios, las reparaciones que sean necesarias. Ya, normalmente esta válvula no se utiliza para controlar el paso del agua porque en este caso, aguas arriba, yo voy a tener una gran cantidad de agua que está llegando con mucha presión. ¿Ya? Y yo no le puedo simplemente abrir o cerrar con gran velocidad porque esas variaciones de presión pueden ocasionar inconvenientes como el golpe de ariete. No sé si han escuchado. ¿Ya? El golpe de ariete básicamente es una eventualidad en la que si suponemos que el agua baja por la tubería de presión y yo aquí tengo una válvula, si yo súbitamente le cierro el paso del agua, no es que automáticamente toda el agua que estaba bajando va a frenar su velocidad, sino que va a tratar de seguir llegando porque tiene su respectiva inercia. Entonces, en las partes inferiores de la tubería va a haber una acumulación de presión que puede ser tan grande, tan excesiva, que puede romper la tubería. Y eso puede pasar en cualquier tubería en realidad. ¿Cuál es el inconveniente de las centrales? Que esta tubería de presión puede tener unos 2-3 metros de diámetro, puede tener varios o en el orden de cientos de metros de longitud. Ya es de acero macizo y está anclada a la montaña. Ya, si han ido a una central dentro de la casa de máquinas, por lo general que se encuentra dentro de las montañas, no se tiene acceso a visibilizar la tubería de presión. ¿Por qué? Porque durante la construcción, ¿qué es lo que se hace? Se hace hueco en la montaña para poner la tubería. Y una vez que se pone la tubería, ese hueco que queda ya en los exteriores se rellena con concreto. ¿Ya? Para que quede anclado. ¿Ya? Así que si se dañaría la tubería de presión, en este caso tocaría romper el concreto de unos cientos de metros para quitar la tubería dañada, reponer y volver a llenar. Y ese es un trabajo muy complicado, ¿ya? Aparte de costoso. Entonces, pase lo que pase, no se debería llegar a esa condición. Por eso nosotros vamos a tener un conjunto de elementos adicionales que me van a permitir hacer la regulación. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener un conjunto de inyectores y deflectores, que son estos elementos de aquí. No se tiene solo uno porque si aumento la cantidad de chorros de agua que ingresan a la turbina, voy a tener mejor control y mejor aprovechamiento del recurso primario. Eso quiere decir, por ejemplo, que aquí va a llegar agua y le va a golpear a un lado de la turbina, acá va a llegar también, acá también, acá también, acá también y acá también. ¿Ya? Tengo mayor aprovechamiento del agua porque se va a distribuir por diferentes puntos dentro de la turbina. ¿Ya? En el caso que nosotros estamos analizando sería para una turbina tipo PET. ¿Ya? Son esas turbinas que en las partes exteriores tienen como cucharas. Entonces yo tengo una cuchara más o menos así y el agua ingresa empujando y permite el giro. ¿Cómo se hace la regulación de velocidad? En este conjunto de elementos, si ustedes se fijan, vamos a tener este elemento que parece una aguja, en donde si baja, cierra el paso del agua. Es como un tapón. Y si es que sube, deja pasar más agua. Es como ponerle un dedo a una manguera.
y deja pasar el agua. Ahora, el frenado no ocurre con este elemento como tal. ¿Por qué? Porque en los cambios dentro de un sistema eléctrico, los cambios se producen de manera prácticamente instantánea. No es que yo le digo a la carga, vea, desconéctese poquito a poquito, o conéctese poquito a poquito, sino que o se conecta todo o se desconecta todo de manera instantánea. Por lo tanto, yo no puedo simplemente cerrar el paso del agua porque habíamos visto que se genera el golpe de arete. En este caso, ¿qué es lo que tengo para poder frenar el paso del agua? ¿Ya? Este elemento de aquí. ¿Ya? Este se conoce como el deflector y el de color rojo era el inyector. Ya, entonces, ¿cómo actúa el deflector? Cuando yo tengo, ya supongamos que aquí está la turbina y aquí está el inyector, dejando pasar agua. No le puedo frenar de golpe porque se genera golpe de arete. Entonces lo que yo hago es implementar un elemento adicional que sería como una pala, que lo que me permite es desviar el agua para que no llegue directamente a la turbina. ¿Ya? Entonces básicamente el agua que llegaba directamente a la turbina ahora se va a ir hacia un lado, haciendo que la turbina, por la propia inercia que tiene, se vaya frenando porque ya deja de recibir recurso primario. Entonces, no me meto con la dinámica del fluido porque me puede generar inconvenientes, sino que me meto con el cauce del agua que está llegando a la turbina. Entonces, en este caso tengo componentes mecánicos. Una que me permiten abrir el paso del agua, otra que me permite desviar el paso del agua. Uno para acelerar, otro para frenar. ¿Ya? Y en este caso también voy a tener la necesidad de modelar esta turbina como tal. ¿Por qué? ¿Ya? Porque la turbina es el elemento que me permite cambiar entre energía cinética o lineal, de la cual aprovecho el agua, para poder generar movimiento angular, velocidad rotativa. ¿Ya? Y dependiendo de la central, nosotros vamos a tener turbinas Pelton, turbinas Francis, turbinas Kaplan, si es que son hidroeléctricas. Si es que son de vapor, son turbinas de vapor. Si es que son motores, también otra moderación. Entonces aquí vamos a tener muchos elementos mecánicos que deben considerarse a través de su respectivo comportamiento para tener justamente la modelación completa de mi regulador de velocidad. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos tantos elementos físicos va a hacer también que el tiempo de respuesta del regulador de velocidad sea mucho más grande que el regulador de voltaje. ¿Por qué? Porque si yo determino, por ejemplo, que la velocidad está demasiado rápida, ¿qué es lo que debo hacer? Activar los deflectores. Y los deflectores son elementos, son palas que tranquilamente son más grandes que una persona. Yo no le puedo decir cáete y ya. Es un motor que actúa poco a poco cambiando la posición. Entonces el movimiento físico puede tranquilamente demorar segundos, mientras que el evento eléctrico está en el orden de los milisegundos. Así que esas son diferencias que van a aparecer. Entonces, como tengo mayor cantidad de componentes, el sistema se va a hacer un poquito más grande. Ahora sí, si analizamos la hoja guía, aquí podemos tener a través de un diagrama de bloques más o menos la configuración de un regulador de velocidad y qué es lo que debe considerarse. Así que siempre empezamos por el generador. Entonces el generador en teoría
parte de un punto estable y me entrega todo lo que el sistema necesita. Aquí tenemos el sistema eléctrico, que puede estar compuesto de cargas, líneas de transmisión, otras centrales de generación. ¿Y qué es lo que le entrega? Básicamente lo que les había dicho: potencia activa, potencia reactiva, un determinado voltaje y una determinada frecuencia. ¿Ya? Cuando estamos hablando de sistemas de potencia o sistemas multimáquina, el hecho de que tengamos más de un generador suele complicar un poquito el análisis, debido a que todos los generadores deben configurarse para mantener la condición de funcionamiento del sistema. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, en la ciudad de Quito tengo unos 100 megavatios de carga, no es que solo Coca-Codo va a entregar 100 megavatios, sino que 50 pueden ser de Coca-Codo, 25 de Paute, por ahí en la costa también va a haber alguna central que va a estar aportando. Entonces, ¿cómo se sabe cuánta capacidad debe aportar cada una de las centrales de generación? Entonces para eso normalmente se tiene un controlador a nivel de sistema, que es el AGC. ¿Ya? Este AGC es el Automatic Generation Control. ¿Ya? Controlador de generación automática. Es básicamente el equipo que cumple el trabajo del SENACE en nuestro país. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el SENACE? Está monitoreando todo el sistema y le está diciendo a las centrales de generación qué punto de operación deberían tener. ¿Ya? ¿Cómo determina ese punto de operación? Aquí ya intervienen temas técnicos y económicos. ¿Ya? Aquí se considera la disponibilidad de los recursos primarios, la disponibilidad de la capacidad que tiene cada una de las centrales de generación. Se tiene también el análisis en el mediano y largo plazo para el despacho en el futuro, y también se tiene el costo por generación. Entonces básicamente un sistema eléctrico debe encontrar la configuración para generar todo lo que el sistema necesite y hacerlo al menor costo posible, ¿ya? A través de un despacho económico. ¿Ya? Considerando que, por ejemplo, en nuestro país, como tenemos alta dependencia de la hidrología, van a haber épocas donde llueve bastante, épocas donde llueve poco. Ahí tiene que ese análisis contemplar que va a haber veces en donde tengo que guardar recursos. ¿Ya? Por eso siempre nosotros estamos hablando del nivel de los embalses, ¿ya? Porque necesitamos reserva de energía. Pero bueno, el AGC básicamente lo que me dice es el punto que yo debo tener de funcionamiento en todo momento. ¿Ya? Entonces todo lo de la parte de arriba corresponde a características del sistema. Y en la parte de abajo empiezan los controladores. ¿Ya? Si yo soy un poquito más específico, voy a tener mayor cantidad de bloques de lo que les había especificado, empezando por el control de velocidad. Entonces el control de velocidad básicamente es el conjunto de equipos que me permiten saber qué velocidad de referencia debe tener mi máquina. Entonces, por ejemplo, si el AGC le dice a Coca-Codo: usted de los 185 megavatios disponibles tiene que estar generando 100, este control de velocidad dice: bueno, los 100 megavatios corresponden a tal velocidad. ¿Ya? Hace ese cambio de unidades. Luego vamos a tener el gobernador o el governor, que nosotros le pusimos de nombre PCU, ¿ya? Donde aquí se hace la comparación: velocidad mecánica de la máquina con la velocidad de referencia, y se determina qué cambio se debe producir. Una vez determinado el cambio, empezamos con la realización. En este caso, los cambios se van a realizar a través de la actuación de válvulas o compuertas que me permiten cambiar la energía primaria. ¿Ya? Si yo permito dejar pasar más agua, dejar pasar menos agua, mantener la cantidad de agua, que sería parte de la regulación.
Y después también tengo la componente mecánica para saber cómo va a cambiar la velocidad de mi sistema a través de la turbina. Ya, la turbina cambia la velocidad y en este caso el generador cambia de condición de funcionamiento. Entonces, si se fijan, en el regulador de velocidad nosotros ya tenemos mayor cantidad de elementos. Por lo tanto, los modelos van a ser un poquito más complicados. ¿Hasta aquí alguna pregunta tal vez? ¿No? Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es modelar un PCU. Y el PCU está dentro del archivo anexo 5 que tienen dentro de el aula virtual. Entonces a primera vista ustedes van a ver que el esquema de bloques tiene una mayor cantidad de funciones de transferencia, porque como les digo, tenemos más elementos, no solo eléctricos, sino también mecánicos. Ya para el caso específico de la central que estamos modelando en este momento, nosotros vamos a tener dos lógicas de control. Una en función de la medición de velocidad y velocidad de referencia, y otra en función de las potencias. ¿Ya? Potencia que genera la máquina y la potencia que me exige el sistema. ¿Ya? Entonces, el escoger uno u otro ya dependerá de la perturbación o la necesidad del sistema, y eso lo van a ver un poquito más en estabilidad. Así que ustedes, por el momento, consideren únicamente que hay dos posibilidades: o hacer el control en función de velocidades o hacer el control en función de potencias. Ya, posteriormente en ambos casos vamos a tener la comparación, ya, justamente para sacar esa diferencia, ese error que me dice qué debe producirse o qué condición tenemos, si estamos generando más o menos de lo necesario. Y pasamos a bloques de bandas muertas, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Entonces este tema de las bandas muertas es muy importante porque una banda muerta me puede ayudar a maximizar la estabilidad del sistema. ¿Cómo? Entonces para eso hagamos un gráfico. Entonces, si yo quisiera analizar, por ejemplo, en función del tiempo, la frecuencia del sistema que es proporcional a la velocidad de las máquinas en un sistema real, en un sistema de potencia, voy a tener líneas, voy a tener oscilaciones, voy a tener ¿qué? Ya, para entender un poquito este comportamiento. Los sistemas de potencia son sistemas estáticos que no cambian de condición, o son dinámicos que cambian. ¿Ya? En el caso de los sistemas de potencia, no solo son dinámicos, son altamente dinámicos. ¿Por qué? Porque al ser un sistema interconectado, ya básicamente nosotros tenemos de aquí, de cualquier enchufe, tarde o temprano vamos a poder llegar a un generador, a una central de generación. Eso quiere decir que el cambio más pequeño que podríamos hacer, por ejemplo, encender una máquina o un computador, ya puede afectar al desempeño de mi sistema, a la dinámica. ¿Ya? Entonces, los resultados en un sistema real con respecto, por ejemplo, a la frecuencia o a la velocidad, no van a ser líneas rectas, sino que van a tener siempre variaciones. Ya siempre van a existir cambios y por lo tanto van a existir variaciones. Así que si nosotros consideramos la frecuencia, vamos a tener valores cercanos a 60 Hz. Habrá veces que se iguala y veces que es un poco mayor, un poco menor, pero siempre va a estar en constante cambio. Eso quiere decir que, por ejemplo, hay veces que va a subir, hay veces que va a bajar y digamos se estabiliza.
¿ya? O sigue cambiando un poquito. Entonces, si suponemos que esta es la respuesta normal del sistema, una respuesta que tiende a la estabilidad, sin la necesidad de el actuar de un regulador de velocidad, y al final vamos a tener que el sistema recupere el sincronismo y funciona de la mejor manera, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros implementamos un regulador de velocidad? Ante cualquier perturbación va a tratar de actuar. Eso quiere decir que si yo tengo un pico de frecuencia, ¿qué es lo que va a hacer el regulador? ¿Ya? Si sube un poquito la frecuencia o la velocidad de mi máquina, ¿qué va a tratar de hacer? Compensar bajando la velocidad. Ahora, ¿ese cambio se realiza de manera inmediata? No, no es cierto. Entonces, determina que debe bajar la velocidad y en ese momento, supongamos, empieza a subir o bajar el deflector para desviar un poco el agua. Entonces, tomará un par de segundos, por ejemplo, realizar ese cambio. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría si yo no tengo una banda muerta? Supongamos que detecta esta subida de frecuencia, va a tratar de actuar. No va a actuar en este instante de tiempo, sino segundos después. Y puede coincidir, por ejemplo, en un punto en donde baja la frecuencia. Entonces, el sistema ya de por sí, por su propia dinámica, bajaba la frecuencia. Pero si a eso se le suma el actuar del regulador, ¿qué pasa con la frecuencia? Baja aún más. ¿Ya? Como detecta que bajó demasiado la frecuencia, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Compensar. Y en vez de estabilizarse en este punto, empieza a oscilar. ¿Por qué? Porque existe un desfase entre el estado actual que tiene el propio sistema y los cambios que está produciendo el regulador. Entonces aquí tengo que considerar tiempos. ¿Por qué? Porque si yo no sintonizo bien el regulador, puedo no solo puedo empeorar la estabilidad del sistema, básicamente. ¿Ya? Hacer que un sistema que tiende inicialmente a la estabilidad, poco a poco se vuelva más inestable. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la banda muerta? Básicamente me dice un rango de valores sobre los cuales el regulador debe o no debe actuar. Entonces, si suponemos que después de ese pequeño cambio tengo un cambio más grande, ¿ya? Digamos así, doy esta banda muerta y determino. En este pequeño cambio, como no está por encima de la banda muerta, no va a actuar. Ya en la parte de abajo, como tampoco está superando el límite, tampoco va a actuar. El regulador. Ya, pero en los casos o perturbaciones que sí se supere la banda muerta, que sí esté por afuera, aquí sí actúa. Entonces, de esta manera, al momento de aplicar bandas muertas, yo soy más eficiente porque no utilizo las máquinas a cada rato, ¿ya? Y por otro lado, puedo asegurar que se mejora la estabilidad del sistema. ¿Por qué? Porque con pequeñas perturbaciones, por lo general, el sistema sí tiende a estabilizarse solito. Ya, ahora sí. Continuando con el modelo. Ya tengo la diferencia entre el estado actual y el estado que debería tener la máquina. Pasa por la banda muerta para saber si actúa o no actúa el regulador. Ya, y la toma de decisiones, si estoy analizando la rama de velocidad, se realiza a través de un controlador PID. Entonces un controlador PID nosotros lo podemos representar como una rama
proporcional, que sería una ganancia, un integral, que sería un integrador, y un diferencial, que sería una función de transferencia de derivada, básicamente. Ya todo esto se suma para tener una sola respuesta y continuamos. En la parte de abajo, igual, después de la banda muerta, ya no tenemos un controlador PID, sino solamente un controlador PI. Y pasamos a un selector. Entonces, este selector básicamente me determina qué tipo de control voy a tener. Ya si es en función de la velocidad o si es en función de la potencia. Ya, entonces, como ya se determinó el cambio que se debe producir, empezamos con el actuar de los elementos físicos. Por lo tanto, vamos a tener una rama que represente el servomotor del deflector y en la parte de abajo una rama que representa el actuar del inyector. Ya recuerden, era un elemento para acelerar, un elemento para frenar. En este caso son servomotores, por lo tanto tienen la misma modelación. ¿Ya? Y de esta manera completamos el modelo del PCU. Y es lo que vamos a implementar el día de hoy. ¿Hasta aquí tal vez alguna pregunta? ¿No? Entonces vamos. Ya, recuerden que para los informes ustedes deben presentar los procedimientos, así que les recomiendo vayan tomando evidencias. Ya, el primer paso para crear el modelo del controlador, ya lo habíamos visto, ¿cuál es? Una nueva página. Ya, crear una nueva página configurada como modelo dinámico. Entonces se van al icono de más para seleccionar una nueva pestaña, luego configuran un modelo dinámico. ¿Con qué características? Composite Model o DSL Model. DSL porque es un regulador. Aquí ustedes van a ponerle nombre, en este caso es el modelo del PCU, en nuestra central Coca-Cola, y en el título sus nombres. Ya le ponen OK y queda listo para trabajar. En este caso, como nuestro diagrama tiene muchos más bloques que los que habíamos revisado hasta el momento, va a ser necesario cambiar el tamaño de la hoja. Ya, para poder cambiar ese tamaño, ustedes tienen las preferencias, específicamente este botón que es el Drawing Format. Ya, seleccionando esta opción, van a tener una ventana en donde se le pueden seleccionar si es que se muestra la ventana en forma vertical o horizontal y cambiarle el tamaño. Ya, normalmente aparece con tamaño A4 y nosotros le vamos a poner uno más grande que sería el A3. Ya, le ponen OK y se va a actualizar el tamaño de la hoja. ¿Cómo pueden verlo esto? Con el tamaño de la cuadrícula, básicamente se hace más pequeña. Ahora sí, para hacerlo todo de una manera un poco más rápido, lo que vamos a hacer es igual. Sacarnos las funciones de transferencia desde la librería para luego ir arrastrando y soltando para evitarnos el tema de configurar bloque por bloque. Entonces, por favor tengan abierta una ventana del Data Manager y empezamos con la copia de las funciones de transferencia. Entonces, si empezamos desde la parte izquierda, necesitamos un bloque e elevado a la menos st, que eso ya lo disponemos dentro de nuestra librería macros. E elevado a la menos st, así que no es necesario copiarla nuevamente. Luego necesitamos estos bloques de bandas muertas. A eso sí no los disponemos, así que vamos a buscarlos. Si ustedes abren la librería del Power Factory, luego la carpeta de modelos dinámicos y luego la carpeta de DSL macros, ahí tienen todas las categorías de macros. Ya las bandas muertas están en la categoría de Advanced.
Ya específicamente nosotros vamos a necesitar este bloque de add, que no dice nada más. Ya, entonces clic derecho, copiar o control C y le pegan dentro de su carpeta macros. Ya, ganancias para el estatismo y para el bloque proporcional de los controladores ya disponemos para multiplicar, así que no es necesario. Ya, para la parte integral del controlador necesitamos una función k por 1 sobre st. Ya, ese bloque es un bloque compuesto que tiene un integrador 1 sobre st multiplicado por una ganancia k. Entonces podemos modelarle como dos bloques separados o crear nuestra propia función de transferencia. Entonces, para indicarles cómo se hace, preferible la segunda opción. Así que si se van a el Data Manager y buscan la carpeta integradores, ya van a tener una función 1 sobre st. ¿Ya? Y ese bloque es el que le van a copiar y le van a pegar dentro de la carpeta macros. Ya, entonces directamente modifiquémosle cómo se hace eso. Si le hacen doble clic dentro del Data Manager van a abrir el modelo como tal. Ya, si ustedes se fijan, es una ventana bastante parecida a el elemento DSL que nosotros habíamos utilizado para crear un controlador, solo que en este caso es una función de transferencia. Eso quiere decir, primero, que está activada la casilla de macros, y segundo, que no está modelada con funciones, sino a través de ecuaciones. Entonces, a través de estas tres líneas de código sabemos cómo se comporta el bloque. Entonces, las modificaciones que nosotros debemos hacer están dentro del archivo anexo 5. Ya en la tabla 1 ustedes van a ver que existe un bloque K por 1 sobre st y nos da toda la información. Entonces vamos cambiando opciones básicas. Lo primero sería cambiarle el nombre, porque ya tenemos otra función de transferencia, K multiplicado por 1 sobre st. Luego también va a ser necesario actualizarle el display name, ya que sería la ecuación que se va a mostrar cuando ingresemos un bloque y lo configuremos con este modelo. Y en el caso del título, para posiblemente utilizarlo en algún otro modelo, también cambiemos el título como integrador con ganancia, Gain Integrator. Con respecto a las variables, nosotros tenemos una variable YO de salida y en el nuevo sigue siendo solo una salida, así que le mantenemos. Tenemos solo una entrada YI, que en el nuevo modelo también es solo una entrada, así que se mantiene el YI. Todas las funciones que tienen S les había dicho que necesitan variables de estado, así que si tenía una X le mantenemos. Y otro cambio que sí debemos hacer es con respecto a los parámetros. Antes solo teníamos un parámetro T, ahora también necesitamos un parámetro K. Así que por favor pónganle K, T. Y en el caso de las ecuaciones, que sería el comportamiento del bloque, ya primero se puede o se debería limitar los parámetros para que estén dentro de un determinado rango. En este caso, el parámetro inicial T tiene que ser mayor a 0. El comportamiento del bloque sería la derivada de X igual a la entrada dividido para la constante T, el parámetro T.
y a la final sería la integral de x. Entonces todo esto ya lo vamos a ver igual en la inicialización, así que si no entienden, ya mismo lo harán. Ya la nueva programación que nosotros vamos a implementar serían 4 líneas de código que están dentro de la tabla 1. Así que cópienle y peguen. Entonces el código inicial o le pueden borrar o como yo le pueden comentar por si acaso. Y lo que nosotros tenemos es igual la definición de los límites de cada uno de los parámetros. Porque la diferencia entre paréntesis y llaves es porque uno corresponde a se incluye y el otro es no se incluye. Es igual o mayor o solo mayor, básicamente. En este caso vamos a tener una función if, básicamente, en donde se compara el parámetro. Si el parámetro t es mayor a 0, la salida va a ser y sobre t. Caso contrario, sale 0. Y a la final, el otro cambio que también se produce en la programación es la salida multiplicarle por el valor de k. Entonces aquí ustedes le pueden poner un check al modelo de la nueva función de transferencia y debería aparecerles que la macro o función k por 1 sobre st está ok. Y tenemos ya nuestra nueva función de transferencia. Luego vamos a necesitar un bloque skt sobre 1 más st. Entonces para esto ustedes se van a la librería del Power Factory y seleccionan la categoría filtros. Pueden desplegar esa carpeta y seleccionar los filtros pasa altos, high pass filters. Y aquí vamos a tener un bloque skt sobre 1 más st, que es el que van a copiar y luego van a pegar. Continuando, después de este bloque derivador tenemos un selector. Entonces el selector va a estar dentro de la categoría switches y selectors. Y el que vamos a necesitar es el que comienza con switch y es el que me va a permitir escoger entre dos entradas a una salida en función de un parámetro. Switch sig 2 a 1 by par. Entonces igual, se le copia, le pega. Para que nos quede igualito que en la referencia a este interruptor, igual, ábranle por favor las características y lo que vamos a cambiarle en este caso es la programación. ¿Por qué? Porque en la lógica que deberíamos nosotros utilizar, la selección se realiza, entonces aquí nos dice, si el parámetro interno SW es mayor a 0, deja pasar la segunda salida. Caso contrario, deja pasar la primera. Y nuestra lógica quiere decir al revés.
Si es que el parámetro es mayor a 0, deja pasar la primera, caso contrario la segunda. Ya, invertimos la lógica. Luego necesitamos un bloque de constante. Así que si se van a la categoría constantes, copien la función 1. Igual, este bloque le vamos a cambiar porque nuestra constante no vale 1, así que le vamos a poner constante y display también constante. Ya es un bloque que solo tiene una salida, aquí podemos ver que no tiene ninguna entrada y la programación en este caso debe tener aquí ninguna configuración de parámetros ni variables, sino solo una línea de código, que la salida sea igual a 0.01. Así que si se van a la parte de ecuaciones, el YO en vez de 1.0 le ponen 0.001. 0.01, perdón. Ya. De ahí lo que necesitamos son bloques de ganancias que ya tenemos, limitadores, eso no, así que si van a la categoría limiters, ya el que van a necesitar es el tercero, que dice limit p, punto y coma, p. Y el último bloque es un integrador simple, 1 sobre s. Así que si se van a la categoría de integradores, es el primerito. ¿Listo? Entonces hasta aquí. Ya, entonces para continuar con la modelación de nuestro controlador, tenemos que ingresar cada una de las funciones de transferencia que sean necesarias al área de trabajo. Entonces para eso recuerden, pueden hacerlo desde el Data Manager activando la opción Drag and Drop, que está en la parte inferior derecha, le hacen doble clic y pueden arrastrarla y soltarla. O si no, también tienen la opción de, dentro de las herramientas de dibujo, escoger la carpeta Project Macros y Macros, que sería la ubicación de la librería de su proyecto. Ya, si no les aparecen todas las funciones de transferencia, le pueden actualizar el sistema con este rebuild y debería aparecerles. Ya, entonces por favor ingresen todos los bloques que sean necesarios para completar el diagrama.
¿Todos hasta aquí? No. Cuidado. Bueno, sí, todos hasta aquí. Sí. Ya. Bueno, yo sé. Entonces, como sí saben el resto de procedimientos, los que quieran pueden irse adelantando, si no ya vamos haciendo todos a la vez. Ya, el siguiente paso es añadir los puntos de suma. Creo que eran 7 en total. A ver, 2, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Entonces son 7 puntos de suma que deben ingresar. Ya, y una vez que ingresan todos los puntos de suma, pueden empezar con la conexión de los bloques. Ya, recuerden que como estamos modelando un controlador, vamos a tener señales de entrada al controlador y señales de salida al controlador. Ya, y tanto las señales de entrada o de salida se conectan ya sea desde el margen en la parte izquierda o hasta el margen en la parte derecha.
Para el bloque de ganancia que va en la mitad de las ramas de medición para la forma de control, si quieren ponerlo un poquito más en formato, le pueden cambiar la orientación de la entrada y de la salida. Ya, para hacer eso le pueden hacer clic derecho al bloque y tienen el Graphic Object Input Side, ahí pueden seleccionar en dónde está la entrada. Si le ponen en la parte de arriba ya se actualiza. Entonces hasta aquí, Sí. ¿no?
Entonces, no se olviden de cambiar los signos de los puntos de suma que necesitan ser cambiados. Esos son comparaciones, realimentaciones. ¿Ya? Y luego es actualizar el nombre de las señales. ¿Ya? Como vamos a trabajar en un sistema en conjunto con el sistema de control, ya tienen que al menos las variables de entrada y de salida ser las mismas. Y adicionalmente vamos a tener un par de señales que tienen otros nombres que no sean YI o salidas O, que sería recomendable también actualizarles que nos podrían facilitar para el momento de la inicialización. Entonces, por favor, actualicen el nombre de las señales.
¿Listos? Así. Ya. Entonces lo único que nos haría falta para completar el diagrama de bloques, en este caso, sería configurar cada uno de los parámetros, variables de estado y variables internas de las funciones de transferencia. Entonces, para poder hacer eso, nos vamos a apoyar en la tabla número 1, en donde vamos a tener todas esas variables para cada uno de los bloques, y también el esquema de cómo debería quedar. Entonces, si me siguen, empezando por las bandas muertas. La banda muerta de arriba tiene una variable f de b, f mayúscula, y la banda muerta de abajo tiene una variable p mayúscula de b. El bloque e elevado a la menos st tiene una variable t2. La ganancia entre la mitad de los ramales tiene una variable bp. Y para los controladores, la ganancia del controlador de arriba es kp1 el integrador con ganancia tiene variables kp1 dn1 y x1.
Ya el derivador en este caso tiene variables kv de 1, variable de estado x2, variable interna de x2. La ganancia del controlador de abajo tiene una variable kp2, un parámetro. El integrador del controlador tiene variables kp2, tn2 y variable de estado x3. El selector tiene un parámetro T mayúscula E. Y lo último, la ganancia de arriba del deflector es K de 1 en mayúsculas. Del inyector es KG1 en mayúsculas. KG1. Ya los límites, eso sí toca copiarles. Ya los limitadores es máxima apertura del deflector, mínima o máxima máximo cierre del deflector. Ya el DOR es superior, DCR es el mínimo. Y en la parte de abajo, DOR es máxima apertura del inyector y el TCR es máximo cierre del inyector. Para los últimos integradores solo se tiene que poner variables de estado. El de arriba es x4 y el de abajo es x5. Listo, y de esa manera ya tenemos completo el diagrama de bloques de nuestro controlador. Ya lo único que haría falta para terminar con este modelo sería la inicialización y definición de parámetros. Entonces para eso hay que acceder a las características del modelo, que sería doble clic en cualquier parte en blanco, y en la parte de ecuaciones hay que ingresar a la inicialización de las variables de estado, luego la inicialización de las variables de entrada-salida, y también la definición de parámetros.
Todo esto, recuerden, está en la tabla 3 del anexo. Y en este caso solo vamos a copiar. Ya después vamos a ir revisando cómo se obtienen cada uno de esos valores. Aquí por favor revisen que al momento de pegar no haya saltos de línea donde no deberían estar. Por ejemplo, aquí en el X1 a mí me apareció un salto de línea adicional. Y también que en la definición de parámetros igual no salga ningún salto de línea y que no haya mayúsculas o minúsculas donde no debería. Y que así como abren las comillas simples para cada definición también estén cerradas esas comillas simples. Listo, de esta manera hemos completado el modelo del controlador PCU. Ya en este punto es donde podemos ponerle check para comprobar que el modelo dinámico esté bien. Cuando aparece check modelo dynamic es ok. O si no les aparece, con tal de que no aparezca errores, todo bien. Ya, tal vez a alguien le apareció algún error. Para ir revisando. A ver. ¿Qué le salió? Dice que el X2 tiene más de una definición. Ya debes tenerle ahí X4 bajo ese X5, X2, X1 y abajo debe ser X3. Gracias. Voy a poner aquí en la vista arriba. Ahora que dice variable PDB. Ya el PDB es acá en esta FDB bajo y aquí PDB, ¿sabes? ¿Dónde? En este bloque de banda muerta. P mayúscula DB. ¿Será como... P. Ah. ¿Sí? Al último no es una V. Ah. Ya. ¿Sí? Ajá. Ahí sí, chequenlo otra vez. Ahí. Parece Sí. que sí. ¿Ya? También. A ver. No sé qué fue. Macros. A ver, primero, sube aquí. El selfies debe ir arriba. No, después del X. Que no aparezca salto de... Ya, de ahí no Ponle hay- check, a ver. Ya, a ver. Déjame ver esto.
todavía. ¿Algo más?
tiempo, a ver, a ver, lo único que nos haría falta, y eso que va a quedar también pendiente para el informe, como si saben hacerlo, sería crear el elemento simulable del elemento PCU que acabamos de crear. Entonces, como habíamos hecho para el modelo del BCO, por ejemplo, nos hace falta este elemento simulable de color verde con su respectiva información, su respectiva parametrización. Entonces, para la siguiente práctica, lo que van a terminar de hacerle en su proyecto es el elemento simulable del PCU y configurarlo con la información de la práctica, con la información de la tabla 2. Ya, ahí tienen todos los parámetros para que vayan ingresando y para que la siguiente semana ya, si es que avanzaron o llegaron al tema de la inicialización, lo podamos hacer a manera de refuerzo, o si no, pues ya empezamos con las simulaciones y dejamos la inicialización para el último. Ya, con respecto al informe, en este caso el informe va a ser bastante simple, por así decirlo, ya que la primera pregunta dice el PCU, ya lo tenemos finalizado, y bueno, la turbina, eso lo más probable es que también les pase el modelo ya implementado, como lo hicimos en el caso de la excitatriz. Así que por el momento sería solo el diagrama del PCU, el que acabaron de crear, con su respectiva inicialización y definición de parámetros. Ya la pregunta 7.2, los pasos para la creación del modelo PCU y su incorporación con el modelo compuesto. Aquí lo que van a hacer es el procedimiento paso a paso de cómo llegamos a obtener el modelo y el elemento simulable. Ya en la 7.2.3, gráficas de variación, todavía no tenemos listo el regulador de velocidad, así que no hay gráficas de variación de velocidad y conclusión de recomendaciones. Entonces tienen que terminar el elemento simulable y a partir de ese punto seguimos la siguiente clase.